Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La noche era fría y realmente bastante siniestra. El viento mecía las copas de los árboles, provocando un sonido característico. En el firmamento, la luna estaba en su apogeo, brillando radiante, mientras unas cuantas nubes traviesas recorrían lentamente la inmensa capa celeste. En una vivienda, una mujer daba a luz a su primogénito, asistida únicamente por su madre. La criatura nació bien y pronto la madre lo tuvo entre sus brazos. Pocos momentos después, los perros del vecindario aullaron quejumbrosos. Las dos mujeres que se hallaban solas sintieron un escalofrío que les recorrió el cuerpo. La madre se hincó a rezar, pidiendo a Dios que alejara cualquier acechanza de su humilde casa. Pero entonces, la puerta que daba al solar se abrió lentamente. La madre se santiguó, y la hija envolvió al recién nacido entre las cobijas. De pronto, entró a la sala una mujer con el cuerpo desnudo y de larga cabellera negra. «Entréguenme al niño», dijo amenazante. Pero la anciana, tomando un rosario, se lo impuso y le gritó: «Aléjate de esta casa en el nombre de Cristo». La bruja dio un grito mostrando sus afilados dientes. Seguidamente se lanzó sobre la mujer. Esta cayó derribada por la intrusa, quien rápidamente se dirigió a la cama de la recién parida. Tomó a la criatura, que se hallaba envuelta entre las sábanas, y luego escapó con el niño, saliendo por una ventana. La madre, convaleciente, poco pudo hacer para evitar el rapto de su hijo. Y, entre llantos angustiosos, se quedó junto a la ventana mientras las nubes en el cielo cubrían la luz de la luna, dejando todo en penumbras. Don Juan, el sepulturero, vio a la bruja pasar corriendo entre las tumbas del panteón, llevando consigo al recién nacido. Espantado, observó que en una de las sepulturas la bruja se detenía a escarbar la tierra, pensando que quería enterrar al niño allí. En un acto heroico, se quitó un escapulario bendito que portaba y se lo lanzó encima a la mujer. Esta sintió el poder que la reliquia tenía y, enfurecida, trató de quitársela. El sepulturero aprovechó para intentar arrebatarle al infante, pero no logró conseguirlo. La espeluznante mujer entonces dio un golpe al hombre, lo derribó y arrancó en carrera, perdiéndose entre los árboles del bosque. Esa noche tan tenebrosa quedó en la memoria de aquellas pobres personas y perduró a través de los años. Pasaron los años, 18 para ser más exactos. La mujer bandida, que se hacía llamar Hilda, se había instalado en otro pueblo, haciéndose pasar por una pobre aldeana que solo tenía como apoyo a su único hijo, Alfonso. En ese pueblo, Hilda se desempeñaba como herbolaria, dedicándose a curar con plantas. Alfonso había crecido con un gran amor hacia su madre, pero había algo que no le gustaba de ella: las prácticas místicas que Hilda realizaba. Cuando el muchacho cumplió 12 años, Hilda le reveló que ella era una hechicera. Fue entonces cuando el joven comenzó a ver con cierto recelo a su madre. Todos los secretos que su madre guardaba hacían que Alfonso fuera un chico apartado, ya que, por mandato de ella, casi no tenía amigos. Además, tenía terminantemente prohibido hablar sobre los ritos que realizaba, ya que nadie debía saber que ella curaba con la ayuda de la hechicería. En el otro poblado, Alicia, la verdadera madre de Alfonso, a pesar del tiempo transcurrido, siempre vivía con la esperanza de encontrar algún día a su hijo. Sin embargo, por desgracia, no había podido averiguar nada sobre su paradero hasta la fecha. Su marido, Efraín, vivía pidiéndole que se olvidara ya de eso y se dedicara más a la familia que actualmente tenían. Hilda comenzó a ganar fama en el nuevo pueblo.
ya que la gente realmente se curaba de cualquier enfermedad que los aquejara, por más incurable que ésta fuera, solo con los brebajes que ella proporcionaba. Así, la gente comenzó a recurrir más a la curandera que a los médicos del pueblo. Posteriormente, muchos dejaron de lado también su fe, y cada vez eran menos las personas que asistían a la iglesia. La gente comenzaba a poner sus esperanzas más en las milagrosas aguas de la yerbera que en el mismo Dios. Una tarde, Efraín volvía de un viaje que había realizado a la capital. Al pasar por aquel pueblo, se vio obligado a quedarse a dormir, puesto que ya había oscurecido. Como no encontraba posada, resolvió acudir al párroco de la iglesia con la esperanza de que éste le permitiera pasar la noche en un rincón del templo. El sacerdote, que era un hombre bastante mayor, se compadeció del peregrino y le permitió dormir en la iglesia. A medianoche, unos ruidos provenientes del exterior despertaron a Efraín. Claramente escuchó los pasos de una persona que rondaba por el atrio. Curioso, se asomó por el cerrojo de la puerta y vio, entre la suave luz de la luna, a un hombre cruzando de un lado a otro en el atrio de la iglesia. Poniendo más atención, notó que el sujeto parecía estar regando unos polvos en la entrada, para luego marcharse rápidamente. Al día siguiente, muy de mañana, Efraín se preparaba para partir, pero antes le hizo saber al sacerdote lo que había presenciado durante la noche. El cura escuchó con atención lo que el hombre le decía. Entonces se dispuso a revisar el lugar, y en efecto, en la entrada del templo había pequeños montones de ceniza regados por todos lados. El cura se santiguó y dijo: «El Señor nos proteja, esto debe ser obra de esa mujer». Efraín, sintiendo curiosidad, le preguntó de qué mujer estaba hablando. «Se llama Hilda, es la curandera del pueblo», dijo el prelado. «Lleva años trabajando en eso, pero desde hace un tiempo parece que tiene a medio pueblo bajo un hechizo. Cura a la gente de toda enfermedad y a muchos les ha apagado su fe en Dios. Usted asegura que vio a un hombre rondar por aquí, ¿verdad?», le preguntó a Efraín. «Así es, padre», respondió él. Realmente parecía ser un joven. Sin duda es el hijo de Hilda. A simple vista parece un buen muchacho. No debe tener más de 18 años, pero como usted ha comprobado, es el ayudante de esa hechicera», concluyó entre dientes el cura. Efraín se despidió del padre, agradeciéndole por la caridad que había tenido con él, y se marchó siguiendo su camino. Tan pronto llegó a su casa, buscó a Alicia y le dijo: «Mujer, te traigo noticias. Anoche tuve que buscar posada en la parroquia de San Lázaro, y, mientras dormía, me despertó un ruido. Se trataba de un joven que regaba unos polvos en el atrio de la iglesia. Por la mañana se lo conté al sacerdote, y éste me respondió que en ese pueblo habita una curandera, pero que está seguro de que se trata de una hechicera. De inmediato pensé que podría tratarse de la mujer que se robó a nuestro hijo». Alicia se estremeció y comenzó a llorar. Luego dijo a Efraín: «Dios mío, Efraín, tenemos que encontrar a esa mujer. Si ella tiene a mi hijo, yo quiero conocerlo». Efraín vio cómo su mujer se deshacía en lágrimas. Entonces le prometió que haría lo necesario para encontrar a aquella curandera y averiguar si se trataba de la misma mujer que, años atrás, les había robado a su hijo. Fue así que, al día siguiente, se prepararon los dos para viajar al pueblo de San Lázaro. La madre de Alicia quedó al pendiente del hogar mientras ella y Efraín estuvieran lejos. Al pasar por el panteón, salió a su paso el enterrador, don Juan, y al enterarse de que viajaban con el propósito de encontrar al hijo de Alicia, se les unió en la caravana con la intención de ayudarles. En San Lázaro, el sacerdote, al ver que el templo yacía olvidado, pensó que debía hablar con Hilda. Quizá podría convencerla de aconsejar a sus seguidores que volvieran a la iglesia. Pero, cuando se disponía a visitar su casa, antes de llegar, se encontró en su camino con un hombre que, al verlo, le detuvo el paso y le dijo:
Padrecito, qué sorpresa encontrarlo por aquí. Voy a visitar a Hilda, dijo el padre. Debo tratar un asunto con ella. ¿Asunto?, preguntó el hombre. Pues algo me dice que eso no se va a poder. La hermana Hilda nos ha dicho que su presencia no le es grata, padre. El sacerdote, sintiéndose ofendido, dijo al hombre: no me explico por qué les ha dicho eso. Sin embargo, quisiera averiguarlo personalmente. El hombre se le acercó de manera amenazante y le dijo muy seriamente: ¿que no entiende, padre? Le estoy diciendo con todo respeto que no es bienvenido en casa de la hermana Hilda. Puede volver por donde vino. El padre comprendió que aquel hombre no iba a dejarlo avanzar. Entonces no insistió más y regresó a la parroquia. En casa de Hilda, la gente se amontonaba tratando de obtener una consulta con ella, pues su fama se había esparcido ya, y venía gente de todos los rincones del pueblo. Esa noche, Hilda tuvo una conversación con Alfonso y le decía, mientras preparaba sus hierbas: hijo, si aprendieras lo que yo hago, me ayudarías a atender a más personas. Pero madre, decía él, he oído decir que tú eres mala, y eso me pone triste. Ellos piensan que trabajas con el diablo. Incluso me han dicho muchas veces que yo mismo soy hijo del demonio. Hilda detuvo lo que estaba haciendo y se acercó para decirle: pronto no habrá nadie en este pueblo que vuelva a tratarte así, y déjame decirte por qué. Mi madre, desde pequeña, me reveló sus conocimientos en la magia, y a ella se los reveló su madre. Durante años se dedicaron a curar males y a servir a la gente. Pero hubo un sacerdote recién ordenado que inició, un día, una campaña para condenarlas por hechiceras. Mis hermanas y yo éramos muy jóvenes, y apenas comenzábamos a conocer el mundo de la magia, cuando llegó a nuestra casa una comitiva liderada por el sacerdote. Después de una acalorada discusión con mi madre y mi abuela, terminaron sometiéndolas. Atándolas de pies y manos, prendieron fuego a nuestra pobre casa con ellas dos adentro. Mis hermanas y yo escapamos, pero ellas dos eran unas niñas aún y no pudieron correr lo suficiente, así que fueron atrapadas por la turba. Yo logré escapar, pero con la angustia de no saber qué les hicieron a mis hermanas. Luego huí de ese pueblo y juré que vengaría la desaparición de mi familia. Y tú, hijo mío, vas a ayudarme con eso. Alfonso vio en los ojos de Hilda mucho dolor. Sin embargo, preguntó: ¿por qué me cuentas esto hasta ahora?, preguntó Alfonso. Porque ha llegado el momento de mi venganza, respondió Hilda. Ha llegado el momento de convertir a este pueblo en un lugar donde todo aquel que practique la magia, la hechicería o cualquier arte esotérica pueda vivir sin miedo a ser condenado por nadie. Para eso, haré que el cura desaparezca de aquí para siempre. Luego me encargaré del alcalde y de la guardia municipal. A ellos también los echaré. Así yo seré quien mande en este lugar. Yo pondré las reglas y se hará lo que yo diga. Pero la gente debe estar de mi lado. Es necesario que ellos me secunden. Solo así podré derrocar a los que se dicen ser la autoridad y podré reivindicar el nombre de mi familia. Y bueno, eso ya está hecho. Cada uno de los que han pasado por este local pronto obedecerá todo lo que yo les ordene, dijo Hilda con los ojos vidriosos. Alfonso veía el dolor y la rabia que su madre expresaba al decir aquellas palabras. Sin embargo, en él había más preguntas que respuestas. Entiendo tu dolor, mamá, pero lo que no entiendo es cómo, después de ayudar a tanta gente, ahora quieras utilizarlos para tus planes. ¿Por qué este pueblo que no te debe nada? ¿Por qué esta gente? Pienso que no es lo correcto, le dijo. ¿Y qué es lo correcto?, le gritó Hilda exaltada. Que un buen día un cura decida quemar a una familia es lo correcto. Estoy segura de que esa gente allá afuera no pensaría dos veces en aniquilarnos a ambos si el cura se los pidiera. Y escucha esto, hijo. No pienso quedarme de brazos cruzados esperando que algo así ocurra, ni aquí ni en ningún otro pueblo. Y tú deberías pensar lo mismo. ¿O es que acaso no me amas? Claro que te amo,
contestó Alfonso bajando la mirada. Luego se hizo un silencio. Sé que no será fácil, pero al final todo valdrá la pena. Ya lo verás, dijo Hilda. Pronto este sitio será reconocido como el pueblo donde los brujos podrán vivir en paz, y nadie se interpondrá en ese ideal que he venido ansiando por tantos años. Después de esa intensa conversación, Hilda llevó a Alfonso al gallinero. Sacando un gallo de los que había ahí, lo colocó dentro de un círculo que dibujó en el suelo. Luego, dirigiéndose a él, le dijo: «Sé que pronto nos tendremos que enfrentar a algunos fanáticos religiosos que quieran interferir en mis planes. Por eso voy a hacerme de las armas necesarias para defendernos de cualquier ataque». Entonces sacó un cuarzo en forma de obelisco y, sosteniéndolo sobre el animal, comenzó a recitar la siguiente oración: «Marta, Marta, a la mala digo, que no a la santa, a la que por los aires anda y que por el suelo se arrastra, a la que se encadenó y por ella nuestro padre Adán pecó, y todos pecamos y la condena arrastramos, al diablo del rastro, al que suelta al preso y acompaña al ahorcado. Yo te conjuro, por el tizón y por el carbón, y por cuantos diablos con él son, que con el poder del rayo que encierra este obelisco, conjures a este gallo y me entregues un basilisco». El animal comenzó a mostrarse agitado, queriendo escapar, pero por más que lo intentaba, no podía abandonar el círculo. Luego, entre cacareos angustiosos, increíblemente puso un huevo y murió. Alfonso se mostró sorprendido, pero entonces Hilda le dijo rápidamente: «Busca un pañuelo blanco y recoge el huevo». Él hizo lo que su madre le pidió. Luego ella le ordenó colocar el huevo cerca de la hornilla para que se calentara. Al momento, el huevo comenzó a romperse, y de él emergió un animal mitad lagarto y mitad gallo. Hilda puso un recipiente con leche para que el basilisco se alimentara, y luego dijo a Alfonso: «Cuando el basilisco crezca y abra sus ojos, será capaz de matar con la mirada. Lo único que nos protegerá de él es este cuarzo. Por eso debemos evitar mirarlo directamente si no estamos protegidos. Este será nuestro guardián, nuestro protector». Con la traída al mundo de aquel extraño animal, Hilda se preparaba para dar inicio al macabro plan que por años había elaborado. Al día siguiente, el sacerdote celebraba la misa, acompañado apenas por algunos ancianos. Entre ellos estaba una viejecita que se ganaba la vida elaborando escapularios y como rezadora. Cuando terminó la celebración, el sacerdote conversaba con la rezadora. En eso, asomaron en la puerta de la iglesia Efraín, Alicia y don Juan, preguntando por el sacerdote. El padre se presentó con ellos, y seguidamente Efraín le contó el motivo por el que habían viajado hasta ahí. «Padre, he venido de muy lejos a pedirle que me ayude a encontrar a mi hijo. Quiero saber si esa curandera que existe en este pueblo es la mujer que se robó a mi pequeño hace 18 años», le dijo Alicia. El padre admiró el gran amor con el que aquella mujer buscaba a su hijo, y entonces resolvió que debían pedir ayuda a la autoridad para enfrentarse a aquella mística mujer. Así es que el grupo de personas, liderado por el cura, se dirigió a la alcaldía para hablar con el edil. Casualmente, Alfonso pasaba cerca de ahí y vio al grupo de personas junto al sacerdote. Recordó lo que su madre le había dicho, así que pronto se fue corriendo a su casa a contarle a Hilda lo que había visto. Cuando el sacerdote y los demás llegaron ante el alcalde, le explicaron el motivo de su visita y le pidieron, por favor, que mandara investigar a Hilda para descubrir si se trataba de una verdadera hechicera. El alcalde se mostró escéptico, aunque se consideraba un hombre de fe, y les informó que, según las leyes del ayuntamiento, el testimonio de ellos no era suficiente para acusar de ningún delito a la mujer. El sacerdote entonces dijo: «Señor alcalde, esta mujer está ganando adeptos. Son gente que incluso llegó a amenazarme para que no me acercara a su casa, y podría asegurar sin temor a equivocarme que son capaces de formar una sedición si ella así se los llegase a ordenar.
El alcalde, tras escuchar al cura, se ofreció a enviar al comisario a entrevistar a la mujer, pero le advirtió que, si no encontraba razón alguna para acusarla, le haría una amonestación a él por calumnia. Esa misma tarde, el comisario y un policía se encaminaron a la casa de Hilda. Al llegar, encontraron una fila de gente esperando afuera. El comisario les pidió que lo dejaran pasar, y la gente se apartó, aunque no le quitaban la vista de encima. El agente llamó a la puerta y fue atendido por Alfonso. El joven no pudo evitar ponerse nervioso ante el comisario, y tras una breve explicación del motivo de su presencia, dejó pasar al hombre. El comisario entró y analizó detenidamente el lugar. Había una gran variedad de plantas, frascos con distintos contenidos, cadenas hechas con huesos que parecían ser de pollo y un altar con muchas estampas. «¿Qué se le ofrece?», preguntó Hilda. «Traigo una orden para inspeccionar este negocio», dijo el comisario. «Puede revisar lo que quiera», respondió ella. El comisario revisó todo el lugar, pero no encontró más que artículos que, para él, eran simples amuletos. «Me permiten, pasaré al patio interior», dijo el comisario. Alfonso se escandalizó y respondió: «Perdón, comisario, esa zona es privada». «¿Acaso esconde algo ahí?», preguntó el hombre. «Déjalo pasar, hijo», exclamó Hilda. El comisario entró, y apenas había dado unos pasos cuando se encontró con el basilisco, que para entonces ya medía más de 1,5 metros. «¿Qué carajos es eso?», gritó el hombre. Al instante, el basilisco clavó su mirada en él, provocándole la muerte. El comisario tuvo una última reacción: sacar su pistola y dispararle a la criatura, pero fue en vano. El disparo no alcanzó al animal. Tras el disparo, afuera se armó un revuelo, y el policía que esperaba al comisario entró para averiguar lo que había pasado con él. Pero, apenas entró, vio al animal que lo estaba devorando, y palideciendo de espanto, salió corriendo del lugar. La gente que esperaba afuera se dispersó. Entonces Hilda salió, fingiendo estar asustada, y les dijo: «Pónganse a salvo, este hombre quiere matarlos a todos». Las personas, atemorizadas, huyeron a sus casas, sin darse cuenta de lo que realmente había pasado adentro. A la alcaldía llegó el policía gritando escandalosamente. Cuando lo escucharon los demás que estaban ahí, no entendían lo que decía. Entonces intervino el alcalde y le preguntó por el comisario. El policía respondió: «El comisario está muerto. Un monstruo lo mató». El alcalde y los demás presentes se miraron unos a otros sin poder creer lo que el hombre decía. Aún así, el alcalde se llevó al hombre a su oficina, y allí le pidió que se calmara y le explicara detenidamente lo que había sucedido en casa de Hilda. El oficial contó todo cuanto había visto y oído. Fue tan convincente su testimonio, que al alcalde no le quedó más remedio que reunirse con el sacerdote para discutir cómo habrían de proceder ante aquel caso, pues habían confirmado que Hilda era una hechicera. En casa de Hilda, ella también se preparaba. Entregó a Alfonso una pieza de cuarzo que lo protegería contra la mortal mirada del basilisco. A continuación, sacó un códice que contenía las más antiguas oraciones y hechizos creados, prendió un fogón y, recitando algunos de los textos, llamó a cada una de las personas de aquel pueblo a las que había atendido en su casa. Uno a uno todos sintieron la necesidad de salir de sus viviendas y dirigirse a casa de Hilda. En la parroquia, el alcalde decía al sacerdote: «El policía dijo que esa mujer tiene en su poder a una bestia mitad lagarto y mitad pájaro, y que ese adefesio devoró al comisario. Sin él al mando, no podremos organizar a los demás guardias. Yo pienso que debemos buscar la forma más pacífica de hablar con Hilda», dijo el sacerdote. En eso estaban hablando cuando, de pronto, entró por la puerta mayor un hombre que corría enloquecido llevando un machete, dispuesto a atacar al sacerdote. El alcalde, de inmediato, sacó su pistola y abatió a tiros al atacante. Los demás presentes gritaron horrorizados por lo que acababa de ocurrir dentro del santuario.
Dios mío, ¿qué ha sido eso?, dijo Alicia mientras se refugiaba en Efraín. Seguramente es uno de los seguidores de la bruja, dijo don Juan, también muy asustado. Luego escucharon un rugido que los hizo estremecer. Salieron del templo y vieron que se acercaba Hilda junto a Alfonso, y tras ellos, una horda que los acompañaba. Por los aires sobrevolaba el basilisco, lanzando rugidos de lo más espeluznantes. «¡Santo Dios!», exclamó el sacerdote tras mirar al animal que volaba sobre ellos. «Ese es el anticristo», dijo después. Hilda, que ahora lucía una apariencia horripilante, le gritó al sacerdote: «¡Qué sorpresa, señor cura, encontrarlo junto al alcalde! Yo que venía de visita, y me lo encuentro así, seguramente planeando mi destierro de este pueblo. ¿No es así?». «Claro que no, hija mía. Nadie va a desterrarte. Solamente queremos tener una plática decente contigo», dijo el hombre con la voz temblorosa. «¿Plática decente? Decente como hace 40 años». Alfonso miró a su madre haciendo un gesto de extrañeza. «No sé de qué me hablas, hija, pero entiende. Nosotros en verdad queremos ayudarte», respondió el cura. «Haga memoria, padre. En el pueblo de Dolores, hace 40 años, 2 mujeres fueron quemadas en su propia casa». El sacerdote retrocedió nervioso, mientras Hilda seguía diciendo: «No solo había 2 mujeres, sino también 3 niñas. Capturaron a 2, pero una escapó. ¿Necesita más información? ¿O ya hizo memoria, señor cura?». Todos los que estaban ahí no entendían lo que la mujer estaba diciendo. Sobre todo, les preocupaba la reacción del sacerdote, que se había quedado mudo. «Padre, ¿de qué está hablando esta mujer?», preguntó el alcalde. Pero antes de que el padre pudiera decir algo, Hilda avanzó con la turba detrás mientras decía: «Es su turno de huir como una rata, padre. O tal vez, si tiene un poco de dignidad, podría elegir morir calcinado dentro de esta iglesia». Al mirar que se acercaban aquellas personas de forma amenazante, don Juan gritó a Efraín: «Rápido, entremos y cerremos las puertas». El basilisco se dejó caer sobre el atrio y, lanzándole una mirada al alcalde, lo hizo caer al suelo sin vida. Entonces, rápidamente, Efraín y don Juan cerraron las puertas de la iglesia y les pusieron un palo que servía de tranca. Todas las puertas fueron cerradas, resguardando a los que estaban dentro del templo. Entonces, la anciana rezadora se le acercó al cura y le dijo: «Señor cura, allá afuera son muchos los adversarios, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, y con Él venceremos». El sacerdote miró a la anciana y luego le pidió: «Proteja al Santísimo, que nadie lo intente profanar». Pero la señora replicó: «Al contrario, padre, es Él quien nos va a proteger». En ese momento sonaron unos golpes en la puerta mayor. Eran los invasores que trataban de tirarla. Alicia, entonces, dijo llorando a Efraín: «Dios mío, esta es la mujer que se metió a nuestra casa. Para nada olvido su rostro, y ese muchacho que caminaba a su lado es nuestro hijo. Mi corazón me lo dice». La turba enfurecida se colaba por todos lados intentando ingresar al templo. Entonces, la anciana se postró ante el altar y rogó a Dios de esta manera: «Señor de los ejércitos, envíanos a tus santos y ángeles a luchar contra los ataques del maligno y sus secuaces. Te ruego, te imploro que mandes a tus santos, San Sebastián, patrono de los soldados, a San Martín, valiente caballero, y a Santa Juana de Arco, doncella y guerrera de Francia. Defiéndenos con ellos de esta turba enardecida». Mientras la señora oraba, don Juan observó el escapulario que portaba en su cuello. Entonces recordó que la bruja había cedido ante el poder de la reliquia cuando se la impuso por primera vez en el cementerio. «Padre», dijo don Juan, «el escapulario detendrá a la bruja. Debemos colocárselo». Efraín entonces dijo: «¿Cómo podríamos hacer eso? Los guardianes de esa mujer no dejarán que nos acerquemos». Mientras tanto, los invasores intentaban entrar al templo a través de los altos vitrales.
De pronto, en la lejanía, aparecieron 3 jinetes, 2 hombres y una mujer, vestidos con armaduras. La mujer levantaba un estandarte con los nombres de Jesús y María. El segundo portaba una espada, y el último, un arco y una saeta. Los 3 jinetes se enfrentaron a la turba en una impetuosa batalla. Cuando Hilda advirtió la presencia de los caballeros y la doncella, les ordenó a sus discípulos atacar sin piedad. Lo mismo hizo con el basilisco que, con ferocidad, se lanzó contra los adversarios. Dentro del templo, los ocupantes escucharon el feroz combate que se desarrollaba afuera. Entonces dijo don Juan: «Voy a subir a la torre del campanario y llevaré conmigo el escapulario». «Yo voy con usted», dijo Efraín, y subieron los 2 a la torre. Desde ahí observaron el enfrentamiento que se libraba entre los jinetes y los injuriosos. Sin embargo, se dieron cuenta de que las personas que los jinetes atacaban no resultaban heridas. Más bien, salían de su estado de encantamiento y huían desconcertados. La doncella alzaba su estandarte sobre la turba, y con esto los hacía salir de su embrujo. El que llevaba las flechas cada vez que disparaba a alguien hacía que las heridas se reflejaran en su propio cuerpo, y el otro luchaba con su espada, pero no hería a nadie. ¿Quiénes serán aquellos valientes soldados?, fue la pregunta que se hicieron unánimes don Juan y Efraín. El sacerdote, al que la conciencia le recriminaba que todo aquello era culpa suya, dirigiéndose a Alicia, le encomendó cuidar la custodia del Santísimo y la mandó hacia el altar, pidiéndole que no se apartara de ahí. Luego, dirigiéndose a la puerta, como pudo, la abrió. En ese momento, el basilisco alzó el vuelo e ingresó al templo por encima del Padre, con la intención de destruir el sagrario. Pero apenas entró, la anciana, valientemente, corrió al altar y, abriendo la puerta del sagrario, hizo que el basilisco se viera reflejado en el latón. Así, después de dar un último rugido, el monstruo cayó muerto por su propia mirada. Poco a poco su cuerpo desapareció. El sacerdote salió al atrio y le gritó a Hilda: «Mátame a mí, es a mí a quien quieres, pero detén esta locura». Hilda, viendo al sacerdote indefenso, entregó una espada a Alfonso y le dijo: «Acaba con el cura, mi amor». Alfonso, boquiabierto, se quedó inmóvil. Temblando, le respondió que no tenía el valor de hacerlo. Hilda lo miró furiosa y entonces le gritó: «Te ordeno que lo mates». El muchacho tomó la espada, pero fue incapaz de moverse. «Eres un inútil», le reprochó. «No me has servido para nada todo este tiempo. Tal vez lo harías si en verdad fueras mi hijo». Aquellas palabras desconcertaron aún más a Alfonso, que lo único que hizo fue retroceder, apartándose de ella. «Exacto, eso debes hacer, apartarte de mi vista, porque después de matar al sacerdote, tú serás el siguiente», dijo la endemoniada mujer. Hilda abrió su boca y mostró 2 hileras de afilados colmillos. Dio un grito estridente y, corriendo como un animal cuadrúpedo, se dirigió hacia el sacerdote. El anciano hombre se había quedado a la entrada del templo sin moverse. Entonces, de inmediato, fue derribado por la bruja, que se lanzó sobre él con la intención de destazarlo a mordidas. Como si se tratara de un perro rabioso, aquella mujer le arrancó pedazos de carne al sacerdote hasta que lo mató. En ese momento, don Juan aprovechó y se lanzó sobre ella. Como pudo, intentó ponerle el escapulario. La bruja abrió sus fauces y trató de quitarse a don Juan de encima, justo como había pasado 18 años atrás. Efraín bajó de la torre para auxiliar a don Juan. Apenas llegó, trató de enfrentar a aquella mujer que parecía una fiera endemoniada. De un manotazo, Hilda lanzó a Efraín lejos de ella y estuvo a punto de hacer lo mismo con don Juan. Pero antes de que pudiera intentarlo, fue atravesada por una espada. Entonces, dando un alarido desgarrador, apenas pudo voltear para darse cuenta de que había sido Alfonso quien la había herido de muerte. Aun con la espada enterrada en su cuerpo, Hilda intentaba atacar.
Entonces don Juan aprovechó que ya se encontraba débil y le acomodó el escapulario en el cuello. Al instante, comenzó a salir humo de su cuerpo y en segundos se prendió en llamas. Así ardió hasta que finalmente su cuerpo se redujo a cenizas. Con la muerte de Hilda, el resto de las personas que todavía seguían embrujadas salieron, poco a poco, de aquel estado. Al mismo tiempo, todos vieron a los jinetes alejarse y desaparecer en el horizonte. La anciana, volviéndose al altar, agradeció a Dios la milagrosa ayuda de aquellos santos guerreros. Y así acabó aquel oscuro capítulo del pueblo de San Lázaro, donde muchos lamentaron la muerte del sacerdote, pero que, con el pasar del tiempo, volvió a ser un lugar lleno de paz y de fe. Alicia, por fin, pudo acercarse a Alfonso. Después de contarle cómo habían sucedido las cosas, le reveló que ella era su verdadera madre. No fue fácil para el muchacho aceptar la realidad, pero al cabo de un tiempo, decidió irse a vivir con su verdadera familia. Así, pudo tener el hogar que su corazón siempre había anhelado.